Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues efectivamente, como veis en el título, hoy toca hablar de estanterías, de cuáles son, bajo mi experiencia y bajo, por supuesto, mi opinión, las mejores estanterías pues, para la colección de cómics y de manga. Voy a hacer un poquito también, voy a contaros cuál sería la capacidad máxima que tenemos en una de los Billy, de lo que sería de 80 y en otra de 40, pero para empezar, lo que sí que quiero decir es que evidentemente las mejores estanterías siempre suelen ser las que hace un carpintero, vamos, las hechas a mano, las hechas a medida para cada habitación, porque cada habitación es un mundo. En mi caso, por ejemplo, esta habitación, pues como ya habéis visto en 1000 vídeos y si no lo estáis viendo ahora, es bastante cuadradota, a excepción de un armario empotrado que tengo en el lado que no estáis viendo ahora, pero que igualmente tengo aprovechadas con estanterías. Eso siempre es de verdad que la mejor opción, tanto por calidad, pues porque al final, y también vais a aprovechar el espacio de la mejor manera posible. Pero entiendo que al final eso es una opción que a mí, por ejemplo, por desgracia, se me salía de presupuesto. Es una opción que no descarto hacer a futuro, aunque es verdad que a mí estas que tengo en concreto me están funcionando bastante bien y creo que tienen una capacidad bastante grande, pero siempre que se pueda, pues es lo mejor. Es, por ejemplo, lo que tenemos en la tienda, que es lo que estaréis viendo ahora mismo de fondo. Son las estanterías que tenemos para manga, para cómics y demás. Son bastante modulables, son estanterías que, aunque parezca que no, aguantan muchísimo peso. Es verdad que hay algunas baldas, en el caso, por ejemplo, del manga de la tienda, que están un pelín también dobladitas, cosa que no os preocupéis que estas de aquí, las Billy, que no, estas no, tampoco no se libran de ello. Pero bueno, eso sería esa opción. Así que nada, os voy a enseñar un poquito en detalle cuáles son las que yo tengo exactamente y de qué manera lo estoy usando, y ya os digo, la capacidad total, así que vamos con ello. Para empezar, las que yo tengo aquí, por ejemplo, que es verdad que tienen un poco de huecos de separación que no deberían estar porque en principio esto son las estanterías que son esquineras, que van, digamos que conjuntas, se venden las pack de 3, es verdad que están por ejemplo en 40 y también están en 80, o sea, para que tengas la del medio pues en este formato de 40 y que las de los alrededores sean o más pequeñas como estas o las más grandes que son las de 80. Ahora hablaremos un poquito también en detalle de las de 40 a las de 80, mi opinión respecto a ambas. En este caso, pues como veis, van con unos anclajes ahí en el suelo, no sé si se apreciarán bien, pero están por aquí, y lo normal es que por arriba vayan también con unas piezas que de hecho yo las tengo por encima de las estanterías, que es para que vayan bien conjuntas y que, pues en fin, que esta separación pues no se, bueno, pues que sea prácticamente inapreciable. En este caso parece que como yo tengo los saltillos, pues no voy a engañar, el destornillador que tengo, pues desgraciadamente es más grande y no termina de, no puedo hacer el juego por así decirlo para acoplarlo, pero bueno, de momento las tengo así. Por cierto, otra cosa, yo en mi caso personal no tengo, me voy a poner el móvil así, no tengo las estanterías acopladas a la pared, no las tengo ajustadas a la pared. No lo he visto de momento necesario nunca, realmente, ni en ni en la, bueno, ni cuando vivía con mis padres, ni ahora en mi casa, no lo he visto necesario porque creo que tienen, a ver, tampoco estoy moviéndolas como si fuera yo un desgraciado, pero entiendo que haya mucha gente que a lo mejor por diferentes situaciones, o yo qué sé, porque tengan hijos o lo que sea, pues sí que lo vería un poquito más necesario, pero creo que son lo suficientemente estables como para que no se venzan de ninguna manera. Evidentemente, la seguridad, si es lo que primáis al 100%, pues porque puede haber cualquier cosa, cualquier movida, ¿no? Que pueda hacer que se muevan un poquito, sí que recomendaría anclarlas a la pared. Yo en mi caso nunca he sido muy fan de anclar cosas a la pared, la verdad, por el tema de dejar agujeros y todo eso, es una tontería mía. Pero yo, en mi opinión, o sea, en mi opinión y en mi experiencia, nunca he tenido ningún problema en muchos años. Así que, bueno, vamos con esto. En el caso, por ejemplo, de las estanterías de 80, que en estas son las Billy. Las Billy de 80 antes yo las tenía con cómics principalmente, que luego os enseñaré las del salón, que es donde tengo prácticamente todo el cómic, aunque aquí tengo alguna que otra cosa y también por aquí, por detrás, junto con videojuegos. Yo, personalmente, sea cómic o sea manga, recomiendo las de 40 y no las de 80. Las de 80 se acaban doblando las baldas, ya lo adelanto. Esta, por ejemplo, de aquí, creo que no sé si se va a apreciar mucho, pero esta está un pelín dobladita. Y eso es por todo el peso que tenían los cómics. Con el manga lo normal es que no pase tanto, porque no pesan tantísimo, como por ejemplo, pues pueden ser los integrales de The Boys o los de Hellboy, todos estos que son los que tenía al final movido, puestos aquí, vaya, igual que los de Sandman. De hecho, esta de aquí seguramente los culpables sean estos de aquí, estos tomazos de Sandman. Así que yo, en mi opinión personal, creo que las de 40 son las más acertadas, sin ninguna duda, principalmente por eso, porque van a aguantar muchísimo mejor el paso del tiempo, y también creo que
quedan más estéticas. Eso ya sí que es una cuestión personal, pero a mí personalmente sí que me gusta bastante más cómo quedan todas las de 40 puestas en lugar de las de 80. Las de 80, pues bueno, es verdad que es literalmente el doble de la capacidad, que eso es una cosa que voy a comentar ahora, pero bueno, yo esto ya es una cosa personal, pero principalmente yo creo que sería por eso, oye, por intentar que duren lo máximo posible, teniendo en cuenta que las estanterías de Ikea, que son estas de aquí, que son las Billy, tampoco es que tengan una calidad suprema, quiero decir, no es una madera que te vaya a aguantar toda tu vida de una manera impoluta. Están bien, hacen el apaño evidentemente, pero yo ya os digo que creo que para aguantar durabilidad sí que cogería las otras. Ahora, en cuanto a tema de capacidad, bueno, no he contado exactamente la cantidad total que tengo para ahora mismo en todas las estanterías de aquí de esta habitación. Oscilarán, yo qué sé, los 1500 mangas, 2000 prácticamente, una cosa así, 1000 y pico, 1000 largos. No lo he contado, no he contado toda la colección y tampoco es aquí evidentemente todo lo que tengo de Wacom y no me sirve para una referencia exacta, pero yo calcularía que más o menos sí, en la habitación esta tendré por ahí, entre 1500 y 2000, una cosa así. Pero bueno, capacidad. En la capacidad, por ejemplo, evidentemente esto depende mucho de qué ediciones sean, si es Kansenban, si son B6, si son los tomos al estilo My Hero Academia, depende muchísimo. Porque, por ejemplo, sin ir más lejos, en estas de aquí, que no sé si se verán muy bien en cámara, pero bueno, donde tengo las de My Hero Academia y Jujutsu Kaisen, varía un pelín. En el caso de My Hero Academia tengo 28 números aquí, y en el caso de Jujutsu Kaisen, que son un poquito más grandes, pues la capacidad son 24. Si me miráis, o sea, si veis que miro allí es porque lo tengo apuntado en un blog de notas ahí en gigante para verlo bien. Pero luego, en el caso de la capacidad que tendríamos en estas vídeos de 80, pues evidentemente se dobla, como es bastante lógico, y tenemos una capacidad de entre 48 y 56 mangas. También es verdad, yo lo tengo todo separado por diferentes baldas, lo tengo con las alturas justas, más o menos, para ajustarlo a cada balda. Me suele gustar bastante más siempre esta opción de tener más baldas y que quede todo más, no sé, me gusta más cómo queda, visualmente también, me parece más estético y me parece que al final se aprovecha mejor el espacio y, bueno, el espacio se aprovecha más o menos igual, pero que es verdad que, bueno, pues vistosa, se ve más vistoso, o sea, es que al final puramente es estética en este caso. Pero luego también tenéis otras opciones muy chulas que son como los dobles stand que se ponen en el fondo, estos se echan un poquito para adelante, que es como yo los tengo, y en el fondo, digamos que sirven para poner dobles alturas, que también entrarían bastante. Yo es una manía personal que tengo de sacarlo un poquito más adelante porque me gusta también cómo se ven más hacia adelante que lo que sería todo cerrado hacia atrás, ¿no? Apretado. Queda mucho espacio, a mí no me termina de encantar mucho. Es verdad que, por ejemplo, aquí en esta de Berserk, esto está girado. Sí que es verdad que los tengo pegados atrás, pero porque tengo aquí todas las Figma, pero para que os hagáis una idea, Vagabond sí que lo tengo un poquito más echado adelante. Y cómo queda respecto a Berserk. Sí es verdad, si lo vas a llenar de figuras y tal, pues, o algún detalle de merchandising, me parece que está muy bien echado para atrás. Pero bueno, a mí personalmente me gustaría que las Billys fueran un poquito más estrechitas de atrás. Entiendo que al final esto es únicamente un uso mío que tengo yo para cómic y para manga, pero sí que es verdad que, bueno, de esa manera pues yo simplemente lo echo hacia adelante y ya está. Tampoco creo que sea muy complejo, ni muchísimo menos. Y luego, en cuanto a capacidad de cómic, pues en cuanto a capacidad de cómic, si es, por ejemplo, cómic americano del formato Monstres, del formato Clase Letal, Invencible y similares, la capacidad que vamos a tener es aproximadamente entre unos 15-16, que serían pues ese tipo de ediciones en tapa dura un poquito más anchas con 200-300 páginas, y hasta unos 30 que serían con los cómics americanos de tapa blanda y un poquito más finitos, evidentemente, con eso, con unas pues, 180 páginas, 150, 200, aproximadamente todo. Así que eso sería en cuanto a capacidad. Pero ojo, estas Billys que veis de fondo no son las únicas que tengo puestas en la habitación, así que os voy a enseñar el resto. Por cierto, el espacio de arriba de las estanterías yo lo tengo aprovechado de esta manera. Es verdad que con los saltillos, como tengo en esas, quedan muy bien los saltillos, quedan bastante bien y se fijan muy fácil, son simplemente acoplar, es como se diría en informática, un poco plug and play. En este caso yo lo tengo de esta manera y es verdad que como tengo figuras y demás, los saltillos quedarían un poco regular y a lo mejor los bookends que tengo de Berserk, que no se van a ver ahí muy bien, pero bueno, los tengo por ahí detrás, se ve un pelín, pues no quedarían bien, no entrarían básicamente, así que de esta manera lo tengo así aprovechado, pero bueno, es verdad que queda un poquito más a la intemperie.
Y las que tengo por aquí, pues como veis son las bilis exactamente igual que las otras que acabáis de ver, las grandotas, pero en este caso son las recortadas, que a mí me vienen muy bien para espacios, por ejemplo, pues como el armario, que me sirve para guardar todas las cajas de figuras y demás en mierda por lo general, me vienen fantásticas porque me sigue manteniendo la posibilidad de poder abrir el armario y más o menos maniobrar más o menos bien, porque es verdad que estas son bastante más fáciles de mover en caso de que tenga que coger algo del armario que esté debajo, que no suele ser el caso, ya os lo digo, pero a mí me vienen maravillosamente bien para poder aprovechar bien el espacio. En este caso, esta sí que es de 80 y estas que tengo aquí que me muevo son de 40, son las que son un poco más chiquititas, me parecen muy simpáticas, sinceramente me parecen muy simpáticas. En este caso también tengo aprovechado, como veis, toda la parte de arriba pues, para poner alguna figura, para poner a lo mejor, bueno, el tercer estuche de Dragon Ball, ya veré de qué manera reordeno esto, pero también, entonces, pues bueno, creo que son unas estanterías que a lo mejor para localizaciones que sean a lo mejor un poco más bajas, o yo qué sé, me parecen como muy versátiles, quiero decir, me parecen muy versátiles porque al no ser tan altas, pues puedes aprovechar espacios, por ejemplo, de una habitación o de una pared que no sean tan grandes, y creo que quedan muy, pero que muy bien, y aquí aguantan arriba bastante peso, no sé lo que aguantarán, pero imagino que aguantarán entre 25, 30, 40, 50 kilos, no lo sé, me estoy tirando un pisto que flipas, pero más o menos yo diría que por ahí. Y lo mismo también lo tengo con alguna balda más, como por ejemplo es este caso, que también me sirve pues, para darle un poquito más de variedad, bueno, variedad no, de simplemente aprovechar el espacio de una mejor manera. Por cierto, las baldas, no os asustéis, las baldas de las bilis en concreto valen 20 pavazos, o sea, son caras las jodidas, de cuidado. Y es verdad que además las que son de color roble, este color roble que a mí son de las que más me gustan, la verdad, valen más caras que las blancas. Las negras, yo por cierto, me parecen muy bonitas, pero acumulan más polvo que la hostia. Os lo digo porque el escritorio que tengo, donde tengo el ordenador y demás, es negro, también de Ikea, y acumula mucho polvo, y por mucho que lo limpie se va a ver siempre. En este caso estas me parecen las más limpias, aunque evidentemente no soy cerdos y recomiendo limpiarlo, eso por descontado, pero creo que bueno, que es eso, que tengáis en cuenta un poco, simplemente eso, que las blancas suelen ser un poco más baratas. Por cierto, esto no es ningún tipo de patrocinio de Ikea ni nada, ojalá lo fuera, simplemente es por daros, bueno, me habéis preguntado muchísimas veces por el tema de las estanterías, de cuáles tengo y cuáles son las mejores y tal, y simplemente por eso. Pero bueno, estas me parecen brutales. Hay una movida un poco rara que yo creo, bueno, me voy a levantar y os lo voy a enseñar directamente, y es que, como podéis apreciar, la tonalidad de esa del medio son las tres del mismo lado. Por algún motivo es diferente. A mí me da un... Bueno, ya me he acostumbrado y me da un poco lo mismo, pero me toca un poco los huevos, no os voy a engañar, de que sea de esta manera, de que pase así, de que básicamente pues es de un color diferente. Este sería el color normal y el color que tenemos en el resto, pero está aquí en medio, por algún motivo pues es diferente. Así que bueno, vamos ahora con más estanterías. Y otra estantería que tengo aquí en la habitación, como veis, es esta de aquí, que se llama, lo tengo aquí, Nepdring, se llama, tiene un nombre bastante raro. Es una estantería que, por cierto, no está ya en este mismo color, en color, este color chapa roble, o bueno, este color roble lo llaman. Entonces únicamente está en blanco, pero para aprovechar huequitos que, por ejemplo, a mí aquí no me entraría una de estas, creo que está muy bien. En principio es una estantería para discos. Esta, por cierto, sí que recomiendo anclarla. Yo no la tengo anclada y baila bastante. Viene con una capacidad de bichos de estos, ni se sabe si vienen un huevazo. La verdad, yo es verdad que bueno, que aquí tengo estos que son un poquito más grandes y demás. Aquí el resto los tengo más tirando a normales, menos estas dos baldas de aquí arriba. Pero bueno, la capacidad que tiene, pues como veis, pues son 6 tomitos de estos más o menos y otros 2 de estos más grandotes. Y en cuanto a tomos normales, pues son 3, 6, 7, 8, 9, 10 he contado. 3, 6, 9, 11. Joder, estoy 2, 4, 6, 8, 10, 11, sí, efectivamente. Perdón, no, las matemáticas, por lo que sea, no, sumar no se me da bien. Parezco tonto. Pero bueno, esta es una opción que de verdad que a mí me parece muy bien, pues para aprovechar un poco el espacio, pues eso, que tengáis un poquito más pequeño. Aunque es verdad que, como veis, el ancho es diferente. A mí este ancho, por ejemplo, para manga me parece de puta madre, la verdad, dicho así malamente, pues porque creo que queda justo clavado. Me gusta cómo queda. Este sobra aquí este espacio y esto echa para adelante sobra un poquito más. Y por último, pues las últimas estanterías que tengo aquí en esta habitación vuelven a ser las bilis, pero como veis, pues bueno, para que veáis un poquito cómo es la capacidad en cuanto
a cómics que ya os digo, entran bastantes, o sea, dan bastante de sí. Aquí en esta parte de arriba lo tengo un poquito más grande, bueno, lo tengo prácticamente como la de abajo, que lo tengo con libros de arte, con alguna cosita pues japonesa o alguna edición un poquito diferente, de Berserk, como no, ahí veis una cosa. Pero bueno, y también pues aprovechando un poco el espacio de arriba. Aquí al lado tengo dos vitrinas, que para manga igual no es muy bueno, aunque yo tengo aquí, se me ven los pies más que otra cosa, me echo para acá, para que se vea bien esto. Aquí tengo la box set esta de Death Note, que es la americana, pero la verdad que para meter aquí cómic ni manga no lo recomiendo, únicamente para figuras. Así que bueno. Y ahora vamos a ir con otra de las famosas estanterías de IKEA, que son las Kallax. Os voy a enseñar y voy a dar mi opinión sobre ella, que ya os adelanto que tampoco es que sea muy espectacular. Y aquí, como veis, tenemos la Kallax, además junto con una Billy, para que veáis un poquito también las diferencias de tamaño. Como veis, la Billy es por lo general bastante más grande, en este caso esta está de pie, pero la Kallax lo bueno que tiene es que la puedes poner también tumbada y básicamente tienes las mismas, bueno, pues la misma estructura, el mismo diseño, únicamente que tumbado, o sea que es polivalente en ese caso también para aprovechar espacios bajos. Cosas que a mí no me gustan, por ejemplo, únicamente estoy hablando, por supuesto, para colecciones de cómic y manga. Ojo, me parece que el espacio se aprovecha bastante menos, aunque es verdad que puedes aprovechar lo de arriba. También es verdad que tiene más profundidad, que bueno, si lo que quieres es poner figuras o algún cómic que sea un poquito más alto, diferentes artbooks, está bastante bien. Aunque creo que también no es que sea lo más ancho posible. Esto al final es finito, igual que las Billys, pero creo que las Billys, bueno, yo creo que de soporte, de peso más o menos andan similar. Pero bueno, lo único que yo tengo en contra, por así decirlo, de las Kallax es que no me parecen la mejor opción para cómic y para manga, simplemente por la cantidad de espacio que se desaprovecha. Creo que no son las más aprovechables. Por ejemplo, sí que me parecen mucho más aprovechables las Billys, que como veis, pues entra una colección un poquito de una manera más guay y también tienes el espacio suficiente incluso para poner diferente merchant. Así que esto sería por aquí. Os voy a enseñar de todas formas, porque aquí en esta otra habitación tenemos otra de las Kallax, además tumbadas. Esta sería la Kallax, pero tumbada. Como veis, pues aquí está la otra que está de pie y aquí hacia abajo pues tenemos la que está tumbada. Como veis, aquí se puede apreciar un poquito mejor. Aquí se ve que el hueco que se queda normalmente al respecto pues es bastante más grande y creo que se desaprovecha un poquito. De nuevo, la parte de arriba se puede aprovechar bien, como veis hay peluches ahí a saco, pero bueno, sí que es verdad que a lo mejor para libros un poco más grandes o para libros, como he dicho anteriormente, para libros de arte y demás, creo que está muy bien, pero para el resto, pues bueno, es una estantería que no me parece, o sea, me parece bonita y demás, no está nada, además tampoco es que sea súper cara, aunque ojo que han subido igualmente, pero bueno, yo simplemente tengo un poquito de eso en contra, que creo que el espacio es un poquito bastante menor y se desaprovecha más a lo que sería respecto a una Billy, y es también, pues en fin, menos, es menos ajustable, ¿no? Porque aquí, como veis, tenemos un puñado de agujeritos para poder acoplar las baldas y aquí pues la única opción es la que hay, según viene y apañado. Luego pues bueno, podéis meter cajoneras de estas para guardar grapas, a lo mejor está bastante bien, pero poquito más. Y esta, como veis, sería la última estantería diferente que tenemos, por ejemplo, en nuestra casa, que sería la Vihals, se llama V-I-H-A-L-S. En este caso es una estantería que únicamente está en blanco. Esta estantería la enseñé en el último room tour, por cierto, si veis qué tal es que estoy un poco sudando, hace un poquito de calor, incluso con el aire acondicionado, pero bueno, esta la enseñé en el último room tour, como he dicho, pero ha cambiado bastante porque, como visteis, y si no lo habéis visto, lo recomiendo, el último vídeo que subí remodelando más todavía la habitación, reorganizando todo, pues hay muchos de los cómics que me bajé prácticamente aquí abajo. En este caso, estas estanterías son 3 en conjunto, o sea, esto de aquí sería una, esto sería otra y esta de aquí sería otra más. Cuidado que me reviento. Así que bueno, esta la cosa que tiene también, bueno, pues que creo que me parece una estantería bastante más estética para tener en un sitio como por ejemplo sería el salón en este caso, pero también tiene un poquito la contra, que es igual que las Kallax, y es que los tamaños, digamos, los espacios vienen por defecto y no puedes modificarlos prácticamente en nada. Es verdad que hay baldas de estas que las puedes quitar por si quieres meter aquí una figura de Prime One o algo de eso será, porque si no, no lo entiendo, pero luego tienes estos espacios de aquí que son más chiquititos, ahora les enseñaré un poquito en detalle de todas formas, que son más pequeñitos, que bueno, para meter algún libro así girado o alguna cosa, por ejemplo aquí algún Funko de música que tenemos junto con los discos y demás, está bien, o como por ejemplo para libros de arte, que os lo voy a enseñar un poquito más en detalle. Y aquí tenéis esto un poquito en detalle. Como digo, para este tipo de ediciones que son un poquito más grandes, las ediciones de lujo y demás, o por ejemplo
estos libros de arte, pues sí que es verdad que, bueno, que es una cosa que está bastante bien, porque además las baldas son bastante más fuertes que, por ejemplo, lo que sería en una Billy o en una Kallax y demás, son mucho más fuertes. Es verdad que, bueno, esta parece... Bueno, no, prácticamente no está nada girada, o sea, nada girada, nada doblada, pero en este caso, pues como veis, tiene una muy buena capacidad en cuanto a dimensiones totales, pues porque al final son espacios bastante grandes, creo que no llegan a ser de 80 ni tampoco de 40, imagino que serán de 60 a un punto medio aproximadamente, pero bueno, pues sí que es verdad que para un salón o para cosas así, creo que son bastante chulas, sobre todo pues por eso, porque quedan más estéticas, son un poco más bonitas, son un poquito más fuertes que las otras, también es verdad que son un poquito más caras, pero bueno, oye, como veis, para capacidad de cómic y demás, pues da bastante, o sea, no sé aquí exactamente la cantidad de cómics que habrá, pero bueno, dan bastante de sí y me parece una opción, ya digo, una opción bastante chula para lo que sería, pues bueno, para lo que sería a lo mejor pues un salón, para una habitación, pues yo creo que no la recomendaría, a no ser que os guste muchísimo, os enamoréis y demás, pero para manga ya os digo que no es la mejor opción, salvo por ejemplo para cositas así de este estilo, para la Berserk, bueno, la deluxe de Berserk y tal, el único espacio que es bastante más grande es este, que ahí es más difícil de acoplar cosas, siempre y cuando os guste que esté lleno, si os gusta que quede con un poco de espacio, pues está maravillosamente bien, para el resto pues está muy pero que muy bien. Por aquí tenemos esto de Popmart y por aquí están estos, así que ya os digo, creo que es una opción también a tener en cuenta, sobre todo para el salón, pero no es lo más ideal ni lo mejor para cómics ni manga. Así que para concluir, que creo que me he enrollado mucho más de lo que creía que me iba a enrollar, sinceramente, al final esto se ha hecho más extenso y esto es muy fácil. Si tenéis pasta, como con esto, como cierre, si tenéis pasta, una de carpintero, unas estanterías hechas a medida, me parecen siempre la mejor opción sin ninguna duda, porque va a ser al final lo que más capacidad os va a dar, porque van a estar hechas a medidas, siempre y cuando yo las haría evidentemente con agujeritos tipo las Billy para poder modularlo todo lo mejor posible, y también en calidad seguramente van a ser mejores, pero las estanterías, las Billy, yo personalmente como estantería de batalla y para almacenar, para dejarlo todo bien colocado, que quede limpito y que sean unas estanterías que tengan una calidad decente, me parece que están muy pero que muy bien, sinceramente. Ya os digo, en la tienda, por ejemplo, a nosotros pues nos parece una mejor opción gastarnos más dinero, por ejemplo, en el cómic, que sí que son unas estanterías incluso de aluminio, que aguantan muchísimo peso, y también para el manga tenerlo todo pues más modulable, pero para una casa, pues a mí personalmente las Billys me parece muy buena opción, y como he dicho al principio, yo siempre tiraría por las Billys de 40, por las de 80 no me iría jamás. Es una cosa que yo me arrepiento bastante, porque al final, si vas a meter mucho peso, o muchos mangas o muchos cómics, creo que se van a acabar doblando un poco las baldas, y no mola un pelo tener que estar cambiando las baldas y demás. Así que si estáis a tiempo, dadle caña a las de 40, yo ya os digo, me arrepiento un poquito, pero bueno, ahora con el manga es verdad que no, habiéndolo cambiado, pues no se doblan tanto y está mejor, pero si podéis, si tenéis la posibilidad, las Billys de 40 perfectas, el color en el que os dé la gana. Recomendación personal, este aguanta muy bien el tema del polvo y demás, aunque yo recomiendo evidentemente esto, aunque sea de manera semanal, ir pasándole un trapito a las cosas, sobre todo porque así además van a aguantar muchísimo mejor tanto los colores de las sobrecubiertas como absolutamente todo, se va a conservar muchísimo mejor. Así que eso sería un poquito la recomendación. Evidentemente hay muchas más estanterías, yo me estoy ciñendo al final con un poco como pues bueno, las estanterías que tenemos más bien la mayoría de las personas, o que, bueno, o una recomendación pues un poco para la mayoría de las personas. Si conocéis otras estanterías que creéis que puedan estar bien para cómic y para manga, pues oye, no tenéis más que dejarlo en los comentarios, y cualquier cosa, cualquier duda, cualquier detalle que a lo mejor se me haya podido pasar, que te hubiera apuntado en mi mente y al final se me ha pasado, pues también dejadlo en los comentarios. Espero que esto haya servido más o menos de ayuda y que os haya sido amena la chapísima que os he dado, y nos vemos muy prontito en un nuevo vídeo. Muchas gracias por ver y chao. ¡Mua!